Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy voy a continuar con el tema de los linajes y voy a especificar mucho más a qué me refiero cuando hablo de 3 linajes que ya mencioné en el anterior vídeo. Uno de ellos evidentemente es el que desciende del hombre primordial, la inteligencia primigenia, que tiene una naturaleza, un ADN, una imagen que se nos puede transmitir e impregnar nuestra naturaleza humana. Pero ese ADN no es biológico. Es el único ADN perfecto que hay. Todos los ADNs biológicos, todos los grupos sanguíneos, forman parte de los linajes caídos. Y lo digo porque, hoy en día hay una tendencia a decir que hay diversas líneas genéticas que son más perfectas. Se habla mucho del famoso RH negativo, que es muy extraño. Las mujeres que tienen RH negativo, cuando conciben a un hijo que tiene otro grupo sanguíneo, necesitan recibir una inyección especial porque su propio cuerpo desarrolla anticuerpos contra el bebé que lleva en el vientre. Esto es muy raro, es una tendencia destructiva, como si fuese un virus, ¿no? Ser de otro grupo sanguíneo. Por eso digo que, aunque ese grupo RH negativo se asocie a linajes reales, sobre todo de ángeles caídos, digamos que no lo considero como algo muy especial. Es algo único porque es distinguible de los demás en cierto sentido y lo encontramos en ciertos grupos culturales, como por ejemplo los arios, que dieron lugar a culturas bélicas, culturas entre las cuales eran los celtas, los vascos, los atlantes, por ejemplo. Esa genética se asocia mucho a esas culturas. Y, como digo, eran bélicos. Se ha descubierto que utilizaban mucho la mano derecha, eran diestros, mientras que otras culturas más matriarcales eran más zurdas, utilizaban la mano izquierda, porque lo que estaba más activo era el hemisferio derecho, intuitivo, y no tanto el racional, lógico, que se asocia mucho al intelecto más bien masculino, aunque en la sabiduría hebrea curiosamente es al revés. El intelecto intuitivo es masculino y el intelecto racional dual es lo femenino, biná, lo binario. Y ahora vamos a ver de dónde viene eso. Porque de lo binario precisamente tenemos que hablar al distinguir dos linajes caídos. Uno que apoya la luz o que busca la evolución de la humanidad y otro que tiende a la destrucción de la humanidad o incluso apoya la destrucción de la humanidad. Y desde mi punto de vista hay dos arquetipos antiguos que se conocen muy bien en la mitología sumeria que parecen estar reflejando esa tendencia. El arquetipo de Enki y el arquetipo de Enlil. Enki, en la mitología sumeria, es un tipo de deidad que llegó a estar caída, de hecho, y que promovía las artes, las ciencias, se le consideraba el dios del agua y de la tierra. Y luego Enlil era su hermano, que llegó a estar molesto con el crecimiento de la humanidad. Por tanto, quiso la destrucción, incluso desencadenó catástrofes. Como ya he dicho, para mí estos dos tipos de seres son Baales, son Baalim, no tienen nada que ver con arquitectos de mayor rango. Hay una confusión, sobre todo promovida por investigadores como Zecharia Sitchin, que promovió una religión prácticamente, al decir que Yahvé es el Enlil y que la serpiente es Enki en el relato bíblico. Aunque luego hay otros autores, como por ejemplo Anton Park, que dicen que no, que Enlil es Satán. Yo en eso estoy de acuerdo. Aunque también Enki puede tener características que se pueden considerar satánicas en cierto aspecto, depende
porque hay varias líneas, ¿no? Como he dicho, Satán significa adversario, y puede haber 3 tipos de adversario, incluso 4, porque los arquitectos del universo tienen sus propios mecanismos de defensa, y ellos pueden hacer de adversarios contra el propio adversario, poniendo límites. Por eso se les considera como un ejército divino en algunas ocasiones. Pero lo que es el Satán, con mayúsculas, el que se menciona, por ejemplo, en el libro de Job, que dice que los hijos de Elohim se estaban reuniendo y que apareció Satán, que venía de circundar la tierra, y que se le dio potestad para tentar a Job. Bueno, ahí estamos hablando de un tipo de entidad más bien caída en liana, que está asociada pues a cambios climáticos adversos, porque ellos recogen energías de la atmósfera. Son seres más bien reptilianos draconianos desde mi punto de vista, y son un linaje caído, pero angélico. Es decir, ellos no son humanos como nosotros. Son un tipo de línea involutiva, diría yo, que descendía de linajes arquitectónicos que en un primer lugar o en una primera instancia formaban parte de la comisión divina, pero que, como eran demasiado estrictos y privaban a los seres de luz por los implantes que hacían y el tipo de actividades que realizaban en la atmósfera, porque eran ingenieros del aire, pues comenzaron a ser caídos y a vivir en su propia Matrix dual. Pero insisto, ellos no son ni Yud-Heh-Vav-Heh ni Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, que son distintos. Hay una clara distinción y de hecho se demuestra, ¿no? Ya lo puse en su momento, como en la Tanakh pues aparece la denominación de Baal en referencia a Enlil. Y a Enki también se le llama Baal. Son señores del aire, señores de la tierra. Y los señores lo que hacen es dominar. Lo que pasa es que Enki tenía otra función. Sin embargo, tenemos que reflexionar. ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? ¿Y quién estaba haciendo qué? De esto ya he hablado en muchas ocasiones. De hecho, hay un vídeo por ahí que es el más visitado. ¿Descendemos realmente de los dioses caídos, Enki y Enlil, o del Padre de luces? Es el vídeo que más comentarios tiene también, tanto en inglés como en castellano. Y de vez en cuando pues hay alguien que comenta. Hay de todo, hay también insultos. Imagino que hay gente que no le gustan estas perspectivas. Pero ya sabéis que yo no soy dogmático y además siempre presento pruebas. Nunca digo nada que no esté apoyado, porque el que afirma algo carga con el peso de la prueba. Y hoy pues os voy a dar muchas más pistas y pruebas que demuestran lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla del Adán que se formó del polvo de Adamá en el Génesis 2, se está haciendo referencia a especies que surgieron en una tierra que no era exactamente como la nuestra. Podía tener lugar en esta tierra o en otros planetas, incluso de este sistema solar, pero estaba en formación. Era algo que no había cuajado totalmente. Y aquí concretamente en esta tierra pues había especies. Seguramente en otros planetas también. Especies que eran más bien animalescas. Algunas eran humanoides, otras eran cuadrúpedos. Y se dice que del polvo de Adamá, de esas especies, pues se formó un Adán. Es decir, un vehículo. Se condujo la evolución para que surgiesen ciertas especies que pudiesen contener un intelecto angélico, que es lo que se les insufló. Lo que pasa es que ese intelecto angélico no es el Adán Kadmon, no es el Mesías universal, como vienen a decir muchos.
Y Yud-Hod Elohim no es el padre de luces tampoco. En la sabiduría hebrea se lo conoce como la madre divina, Binah, que son diversos arquitectos de la naturaleza, de diversas especies. Algunos son protectores, otros son sembradores, otros son gestores del movimiento de los astros. Y originariamente, especies como Enlil o Enki formaban parte de esa comisión. Pero como digo, hubo una caída. Entonces, Enki y Enlil son ángeles caídos. No son comisión divina. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa caída pues, se produjo justamente cuando se estaba haciendo un experimento para ver si se podía elevar la vibración de la Tierra. Y lo que tenía que elevar la Tierra pues era el intelecto que se le insufló a las especies adámicas. Y digamos que ese intelecto angélico, que se conoce en hebreo como Nishmat Haim, la Neshama de vidas, la mente de vidas, pues tenía que ordenar la naturaleza terrenal, elevar la conciencia de las especies, tanto aquellas donde estaba encarnada esa inteligencia, como los animales a su alrededor. Porque Adán fue puesto como guardián del jardín y él tenía que ser, por así decirlo, el señor de las bestias. Pero no de forma violenta, sino desarrollando su bondad, su conciencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las especies donde se implantó esa conciencia pues no eran adecuadas. Adán no halló ayuda idónea. Aquí hay un dilema, porque hay algunos que dicen que se encarnaron ciertos ángeles, que tomaron cuerpo y que fueron ellos quienes condujeron poco a poco a la humanidad a cierto desarrollo, y que fueron también esos ángeles los que luego se mezclaron con la humanidad. Desde mi punto de vista, esa es una interpretación. Luego, los alquimistas, por ejemplo, decían que en realidad el hombre y la mujer eran el aspecto angélico y el aspecto más bien corporal, y que la caída de los ángeles fue esa caída del intelecto angélico en cuerpos de animales. Bueno, desde mi punto de vista, ambos planteamientos son posibles en la medida en que hubo algunos ángeles o guías, mensajeros, que no se encarnaron plenamente, sino que permanecieron en una especie de dimensión paralela a la Tierra, mientras que otros sí tomaron cuerpo. Porque hubo un insuflado de esa inteligencia. Entonces, para eso se tenían que acoplar a las especies. Y de ahí vino la naturaleza híbrida, lo carnal y lo angélico. No lo carnal y lo primordial. De eso hablaré luego. Digamos que lo carnal y lo angélico, al principio pues creó un cortocircuito, porque Adán no halló ayuda idónea, las pasiones le gobernaron y su intelecto angélico quedó enterrado. Adán fue puesto a dormir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que de ese lado que él tenía más carnal, pues surgió otra naturaleza, que le llaman la mujer. La mujer era más bien su aspecto más racional, lógico, dual, emocional incluso, menos intuitivo, menos espiritual, porque estaba más mezclado con el mundo terrenal, que recordar estaba en formación. Era un mundo más bien astral, que se conocía antiguamente también como el tiempo de los sueños, en la mitología australiana. Y esa era la naturaleza del jardín del Edén, el Gan Edén, donde surgieron estas especies que tenían ya esa doble naturaleza. Ese soplo divino que luego se conocería como Abel, Jabel, al principio era muy fuerte, porque no habían caído todavía. Pero, como se dice, había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo.
en medio del jardín. Y la conciencia adámica, que era el soplo divino, era la que comunicaba lo que había que hacer. Y la orden era no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, sino del árbol de la vida. El árbol de la vida, que es tanto el desarrollo de la conciencia como un linaje, unas especies que tenían esa doble naturaleza, terrenal y angélica, pero digamos que no estaban mezcladas con otras especies del jardín del Edén, que no tenían ese intelecto y tampoco habían desarrollado mucho lo que son las pasiones carnales, que también estaban soterradamente impresas en la naturaleza de Adán, porque Adán tenía dos impulsos, el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, la inclinación al mal, o la inclinación a lo deficiente, lo destructivo, y la inclinación al bien. Entonces, la cuestión era armonizar esas dos energías para elevar la frecuencia y producir ciertas sustancias que los arquitectos necesitaban también para el planeta. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aparece en escena pues, la famosa serpiente. Y la famosa serpiente pues, se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Algunos te dicen que es el intelecto del propio Adán, que es el inconsciente. Otros que era un ser humanoide que le influenciaba y que era como un reptiliano. Bueno, aquí todo está operando en realidad. Todas esas posturas son aceptables porque evidentemente los seres adámicos tenían un intelecto angélico. Lo que pasa es que al entrar en contacto con la naturaleza carnal, pues eso generaba como una inteligencia caída. Pero también había otros seres que venían de existencias previas y que no querían que Adán evolucionase, ¿no? Entonces ellos también influenciaron una inteligencia caída, también llamada Samael en la sabiduría hebrea, el veneno de él, el veneno de Elohim, porque es un veneno psíquico. Y ahora tenemos que ver dónde encaja Enki aquí, porque Enki venía de existencias previas, pero digamos que es un tipo de inteligencia que había estado latente, dormida, y que la resucitaron, por así decirlo. La trajeron de nuevo, porque Enki había estado dormido en el Apsu, y el sueño de Enki pues causaba el sufrimiento de los dioses. Entonces tuvieron que despertarle otra vez. Esto se ha interpretado como una genética que vuelve a resurgir a través de la humanidad, de las artes, de las ciencias, de los saberes. Y esto se puede ver incluso de modo antropológico, porque cuando hablamos de estos seres no estamos hablando de unas entidades que venían en naves espaciales a hacer experimentos con los seres humanos, como se ha dicho, ¿no? En la línea Sichana. Lo que había aquí pues, era una combinación de especies, porque el mundo previo se había destruido, había sido un mundo antediluviano preadámico donde existieron especies gigantescas de animales, de humanoides. Todo eso se destruyó. Y esto era una nueva criación. Una nueva criación porque estaban criando algo diferente. Una nueva humanidad. El Adam Rishon. Y evidentemente había residuos del mundo anterior que influenciaban en el Adam Rishon, tanto en su genética interna como por especies externas. Pero en la mitología sumeria, por ejemplo, Enki es un tipo de benefactor de la humanidad que enseña las artes y las ciencias y que en muchos textos sumerios aparece como un espermicida. Hay que reconocer que muchos de los textos sumerios son un poco repugnantes. A mí, por ejemplo, me parecen obscenos y muy feos, porque vienen a decir que Enki era una especie de ser que iba impregnando todo lo que se movía en la tierra, con su semen, con su semilla. Y incluso a las hijas de sus hijas, porque él, digamos que sembró
vida en Ninhursag, la Tierra, y de ahí surgió pues un tipo de especie, y esa especie pues cuando se reproducía tenía sus especies que también eran impregnadas por Enki. De eso se habla en muchos textos sumerios de una manera, como digo, repugnante, porque eso es incesto y además digamos que se refleja luego en los comportamientos caídos humanos. Por eso cuando a mí me hablan de Enki, yo no pienso en dioses altamente avanzados, no. Aquí estamos hablando de algo que se mezcló con el ser humano, que había sido despertado porque venía de tiempos ancestrales y que comenzó a mezclarse con diversas especies. Para mí eso es la caída, la comida del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, que es precisamente lo que se le había prohibido a Adán, porque era su conciencia la que le decía eso, no porque le dijesen no hagas esto, no hagas lo otro. En realidad era su conciencia más bien. Igual que a nosotros se nos dice, pues no mates o no te mezcles con un animal. A nadie en su sano juicio se le ocurriría reproducirse con una oveja. Eso se llama zoofilia, ¿no? Hay quienes lo hacen, pero bueno, de ahí no sale nada porque ahora mismo no se pueden mezclar los genomas. Pero en aquel entonces sí, porque la Tierra estaba en formación y los genes se podían mezclar, se podían hibridar. Por eso surgieron especies muy raras, de las cuales pues vemos todo tipo de dibujos. E insisto, eran seres no muy altos que llegaron a ser conocidos como la gente pequeña, y me estoy refiriendo a los Adanes que tenían esa conciencia abeliana y también parte de la genética enkiana, que era la que les incitaba a comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque buscaban la sabiduría. De hecho, se dice en el Génesis, ¿no?, que la mujer comió del árbol porque era bueno para el sabor, para los ojos y para adquirir sabiduría. Y Enki era el dios de la sabiduría, de las ciencias, las artes. No quiere decir que conocer cómo funciona el mundo y tener cierta ciencia sea malo, pero claro, cuando tú pones eso al servicio de las pasiones y te desvinculas de un orden universal como es lo que ocurrió, pues se generan civilizaciones caídas. En este caso era sobre todo la civilización de Lemuria, que existía por el Pacífico. También se conocía como el continente de Pan. De ahí viene lo de la Pan cultura, la Pan expansión, Japán, Japón, derivó de ahí, ¿no? Y muchos otros nombres, por ejemplo, el dios Pan, que era un ángel caído. ¿Por qué? Porque los intelectos angélicos que habitaban ciertas especies abelianas de la Tierra tenían una propensión a desarrollar culturas caídas. Y algunos de ellos pues cayeron muy bajo, se convirtieron en demonios, porque cuando perdieron sus cuerpos quedaron desencarnados y siguieron habitando la Tierra en forma de espíritus caídos que influenciaban a otras culturas. Por eso se habla de las hadas o de genios malignos. En Irlanda, por ejemplo, hay una tradición que dice que cuando el primer hombre habitaba el paraíso, hubo un momento en que se produjo una catástrofe por lo que hizo, ¿no? Y hubo una división, porque Dios cerró el cielo a cal y canto. Entonces los que estaban en su estado celestial quedaron en estado celestial. Los que eran muy malos se convirtieron en demonios. Y los que no eran ni buenos ni malos, sino que tenían pues eso, una naturaleza intermedia, quedaron en el mundo medio. Y esos son las hadas, los espíritus de los muertos. Y se les conoce como gente pequeña. De hecho, hay un libro que recomiendo vivamente, que lo tengo aquí, ¿no? Se llama The Lost History of the Little People, Their Spiritually Advanced Civilizations Around the World.
sus civilizaciones espiritualmente avanzadas alrededor del mundo, que eran pues, Lemuria, la Atlántida. Lo que pasa es que todas ellas fueron destruidas porque cayeron estos seres, ya que se mezclaron demasiado con este mundo. No siguieron su linaje divino y siguieron su linaje más carnal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que generaron energías caídas que perturbaban el movimiento del planeta, y esto, digamos que también desagradaba a los ángeles enlianos, porque las energías que ellos recibían pues eran de menor calidad. Entonces, de ahí vienen ciertas perturbaciones atmosféricas. Por eso a Zeus se le considera como el dios del rayo, igual que a Enlil, ¿no?, que castiga y engaña a la humanidad. En realidad son alusiones a los mismos seres caídos, que son Baales, Baalim, señores adorados antiguamente como deidades a las cuales les hacían sacrificios. Algunos incluso están representados en murales, pero todo eso forma parte de la conciencia caída. No hay ningún dios divino, por así decirlo, que haya demandado sacrificios, nunca. Ni que haya guerreado, como se suele decir. Todo eso son interpretaciones más bien humanas, lecturas proféticas, si lo queremos, pero forma parte de la cultura humana. Lo digo porque la línea caída, aunque sea una línea que defienda la luz, sigue hablando de un dios de guerra que justifica hacer daño a otros para defender a los débiles. Y eso es una contradicción, porque eso no encaja con la conciencia divina. Por eso, de las líneas que surgieron, hubo algunas que, digamos, tenían luz. Por ejemplo, se dice que cuando Adán conoció a la mujer sin mezcla, no generó a Caín, el cual mató a Abel, es decir, el soplo de conciencia, sino que generó un tercer hijo, llamado Seth. Y de Seth derivan los linajes proféticos, legendarios, como el de Enoch, por ejemplo, que caminó con Elohim, con los ángeles, y los ángeles lo elevaron a otro nivel de realidad. Y este Enoch pues, se convirtió en parte de lo que se considera como Metatron, que es un linaje de luz no tan avanzado, ni tan elevado como el del Mesías universal, como la Dan Kadmon, pero sí que le ayuda. Forma parte de la Memra, la expresión, la palabra que comunica en los planetas. Pero del linaje de Seth también surgieron líneas caídas, porque digamos que siempre hay una dualidad entre el intelecto angélico y el intelecto carnal. Y hubo muchas culturas antiguas pues, que trataban de evolucionar, pero terminaron mezclándose con aspectos positivos y aspectos negativos. La Torre de Babel, por ejemplo, vino de ahí. Los hombres, influenciados sobre todo por la tiranía de Nimrod, el arquetipo de un dios tirano, pues trataron de alcanzar el cielo, de reconquistar el cielo otra vez. Y ahí pues había diversas ciencias y artes espirituales que ejercían violencia contra el cuerpo físico, por ejemplo. Pienso que todo esto tiene que ver con el desarrollo de ciertas técnicas espirituales enseñadas por los ángeles, incluso por otras entidades serpentoides, como por ejemplo las nagas. Se dice que el yoga fue transmitido por estos seres. El yoga y otras disciplinas espirituales, ¿no? Los nagas son un tipo de seraf, un ser serpentoide energético astral que al principio servían a los ángeles, pero dejaron de ayudar. Por eso se dice en el Corán que Iblis
se convirtió en Satán porque se negó a postrarse ante Adán. Y ese es el que también le susurraba a Adán, porque tenía envidia. Es decir, había una mezcla de todo. No hay que adoptar posturas radicales, extremas, de decir, no, es que la serpiente era el intelecto humano o era solo un humanoide, no. Era todo, porque Adán tenía todo. Adán tenía un intelecto angélico, tenía un intelecto terrenal y también una parte que mediaba, que era la mujer. Y esa mujer es la que luego se convierte en Jabá, porque pare diversas especies adámicas, que son las que luego se mezclan con todo visto, por así decirlo, las que luego generan más linajes caídos. Es decir, tenemos siempre en el lado caído dos líneas. Una línea que se inclina más a apoyar a la humanidad, una línea enkiana que favorece, que incluso defiende a los humanos, les proporciona artes y ciencias, y otra línea más cainita, más rebelde, más enliana, que aunque desarrolla artes y ciencias son todas bélicas y siempre está destinada pues a la destrucción, porque es lo que generan, ¿no? Guerras, sobre todo desarrolladas por ciertas élites oscuras. Y muchas de esas élites, desde mi punto de vista, son enlianas, no son enkianas, porque lo que hacen es adorar la destrucción de la humanidad. Ellas quieren que la humanidad se reduzca en población para poder tener el control de unos pocos. Y para eso, bueno, adoran incluso a esta entidad, Enlil, que no es un dios, sino que es un hombre caído, un hombre angélico que ha quedado por ahí. Luego tenemos otras asociaciones, otras culturas que son más enkianas, y ellas desarrollan artes y ciencias, pero algunas veces pues son bélicas. Por ejemplo, hoy en día se está poniendo de moda la idea de que hay unos sombreros blancos apoyando a la humanidad, desde agencias de inteligencia, sociedades secretas, incluso la NSA, National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, en principio formaría parte de esos sombreros blancos, mientras que el FBI y la CIA estarían más del lado oscuro, del Deep State, el estado profundo, el cabal, que se asocian a los que quieren el mal para la humanidad. Entonces hay como una especie de choque, de lucha, que es muy antigua, se remonta a Enki y a Enlil. Es tan antigua que podemos decir que viene de antes de Adán, del primer Adán. Y de hecho, por eso se destruyó aquella primera humanidad primigenia que no era adámica, era más bien edomita, los reyes de Edom, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos una combinación de genéticas, ¿no? Y podemos o bien caer del lado enlita, destructivo, o bien del lado enkiano, que pues puede ser aparentemente muy espiritual, pero que también se involucra en luchas, en guerras. Y luego podemos seguir el verdadero linaje humano, que es el del Adán primordial, el cual sembró su genética, su ADN. Lo sembró por medio de una conciencia que se acopla a nosotros. Se le conoce como Espíritu Santo en la enseñanza, pero también Espíritu de verdad, que es su parte más elevada, ¿no? El Espíritu Santo es más bien emocional, y el Espíritu de verdad es su aspecto más profundo. Es lo que nos conduce a la verdad. Es una conciencia muy aguda que nos permite discernir lo verdadero de lo falso. Y este Adán primordial tiene un ADN de como mínimo 12 hebras. Yo diría que tiene 13, porque las Sefirot son 13 en el árbol de la vida.
Y también hay una tradición hebrea que dice que el primer Adán tenía 12 hebras. Bueno, pues si le añadimos una, tendríamos como mínimo al Adán Kadmon, porque el primer Adán cayó, en general. Sí que hubo especies adámicas que no cayeron y que evolucionaron y se fusionaron con otras dimensiones. Son linajes de luz también. Pero bueno, en general tenemos 3 linajes bien distinguidos, ¿no? Los linajes primordiales, por ejemplo, cuando se dice al principio era el verbo, el logos, la emanación, el hijo, y ese logos estaba ante Dios, traducen, aunque ese Dios en realidad hace referencia al primer resplandor. El Adán Kadmon en su estado anciano de los días. Y dice que en el logos, en esa emanación de luz, estaba la vida. Y que la vida era la luz de los hombres, los anthropoi, que, digamos, tenían esa luz dentro, o tienen, porque son humanidades primordiales, y que son distintos al Adán que cayó, porque el Adán que cayó tenía un intelecto más bien angélico, que no se puede comparar totalmente al verdadero Mesías, porque el Mesías no puede caer, no puede quedar totalmente secuestrado por las pasiones. Digamos que el Nishmat Haim era el cuerpo del Mesías, tal y como lo he llegado a entender. Era la primera efusión, o la semilla. Contenía la semilla del Mesías, pero no estaba desarrollado totalmente. Entonces nosotros ahora hemos heredado tanto el intelecto angélico como la parte caída de la serpiente, la conciencia de la tierra. Y digamos que también la semilla nacida del Mesías, nacida a varios niveles, puede ser a nivel embrionario de bebé, y eso es lo que, digamos, nos va a ayudar a no caer de nuevo como le ocurrió al primer Adán. Digamos que con esto nos hacemos una idea de qué es lo que ocurre. Hay una lucha en la humanidad. Supuestamente los sombreros blancos están apoyando a ciertos gobiernos, como por ejemplo al de Trump o al de Putin, pero claro, son gobiernos que también tienen sus fallas. Ahora Putin, por ejemplo, justifica meterse en Ucrania porque según él pues hay una serie de milicias que trabajan para los enemigos, no solo de Rusia, sino de Occidente entero, según viene a contar un ex político británico llamado Simon Parkes. Aunque bueno, a mí las teorías de Simon Parkes no es que me resuenen todas, la verdad, porque él defiende ese tipo de Dios, ¿no? Es un Dios que permite que haya sombreros blancos que luchen por su causa, pero claro, eso pues entra dentro de la concepción más bien caída. Ha habido muchas organizaciones en la humanidad que dicen defender los intereses de Dios, pero claro, ¿qué Dios? Y provocan guerras o van a la guerra. Hemos hablado, por ejemplo, de los israelitas, pero los israelitas en la Torá son como una alegoría, desde mi punto de vista. Cuando van matando a cananeos, incluso hombres y mujeres, según el Zohar, eso hay que leerlo internamente. De hecho, la Torá fue codificada cuando la humanidad atravesaba la época de Aries, en torno al año 1500 a.C., hasta que ya cambió a la época de Piscis, en torno al siglo II a.C. Por eso todo cambió, la dinámica cambió. Pero antes de eso, en la época de Aries, los mitos hablaban de guerras, de luchas titánicas, y eso se reflejó en la Torá. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Moisés y Faraón con sus ejércitos. Entonces cada uno tenía sus ejércitos. Y Yud-Hod-Vah-Hei proveía sus propios ejércitos. Yud-Hod-Vah-Hei y Elohim son diversos arquitectos.
y ellos también pueden poner barreras, pueden frenar a la oscuridad. Por eso se les considera como un ejército, aunque a mí me gusta más hablar del sistema inmune. La divinidad también necesita un sistema inmune, una defensa, por tanto también tiene ese aspecto. Pero claro, hay algunos que lo interpretan a lo loco y dicen no, Yud-Vav-Hei es Enlil. Claro, es confundir una hormiga con un humano, prácticamente. Porque Enlil es un ángel caído, es uno de los ángeles que abandonaron sus puestos, conjuntamente con los que ya estaban encarnados en especies adámicas. De eso habla, por ejemplo, Judas, en el capítulo 1, versículo 6, si no recuerdo mal, donde dice que hubo ángeles que abandonaron sus lugares y fueron encadenados en el inframundo, en el Tártaro. Bueno, para mí, todos esos ángeles o mensajeros son de diversos tipos, tanto enquianos como elianos, y ellos en muchos casos están destituidos. Tal es así que algunos se han convertido en demonios y ya saben que no tienen ninguna posibilidad de rectificación. Por tanto, lo que hacen es arrojar más cizaña al fuego. Pero bueno, no es algo que nos deba preocupar. Hay una lucha de lo que se conoce como principados, los Sarim. Los Sarim son ángeles, son potencias angélicas. Algunos de ellos no cayeron, pero otros sí, y se les considera como los gobernantes de las 70 naciones. Y estas 70 naciones están repartidas por el mundo. Es un número simbólico que tiene que ver con el Mazarot, la astrología, pero digamos que cada nación tiene su propio Sar, su propio príncipe. Y hay príncipes de luz y de oscuridad, luchan contra sí mismos. Y para mí esto es el conflicto entre los sombreros blancos y los sombreros oscuros, negros. Y lo que pasa es que algunos príncipes parecen estar apoyando la luz y proveen tecnología a la humanidad. Pueden ser muchos de estos que se hacen pasar por alienígenas buenos, la Alianza Galáctica y cosas de estas, que en realidad pues son huestes desligadas de la inteligencia primordial. Así es como llegué a comprenderlo, y no digo que algunos de esos no se puedan reintegrar, quizás, pero si apoyan la guerra o si proveen cierta tecnología espiritual que no tiene en cuenta al hombre primordial, a la genética primordial que trajo el maestro hace 2000 años, si ni siquiera la mencionan, si ni siquiera la comprenden, quiere decir que están caídos. Por tanto, ¿qué sentido tiene seguir sus enseñanzas, no? Y esas enseñanzas están en muchos libros considerados sagrados. Uno de ellos es Oahspe, la Biblia Oahspe, que es muy interesante. En este libro, la autora, que proporciona muchas evidencias antropológicas de la gente pequeña, que eran donde se encarnaron los ángeles caídos, y de la cual desciende pues buena parte de la humanidad, pues esa autora pone también citas de la Biblia Oahspe, que es del siglo XIX y que fue dictada por ángeles caídos. Lo que pasa es que ellos barren para su terreno. Dicen que ellos querían elevar, que no querían causar mal a la humanidad. Pero claro, sus enseñanzas se torcieron. El hombre comió del árbol del conocimiento, se mezcló con otras especies. Y de ahí surgió un problema del cual es muy difícil salir, si no es dejando que esta naturaleza carnal, egoísta, engañosa, la conciencia terrenal de la serpiente, pues sea transformada, transmutada. ¿Y qué hay de nuestro intelecto angélico? ¿Qué hay de aquellos que tienen, por ejemplo, una conciencia adámica angélica que desciende
de los tiempos caídos, bueno, pues está destinado a reintegrarse. Por eso vino el Mesías. A los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Bueno, esos suyos son los que tienen una porción del alma de Adán. Cada uno de nosotros tiene una porción de ese Adán. Por ejemplo, podemos ver esto como una genética heredada. No es que el primer Adán viva en nosotros, vive en forma de genética dormida, como Enki vivía en el primer Adán. Pero bueno, no quiero extenderme más. Espero que os haya sido de interés este vídeo. Seguramente lo expandiré y pondré citas, porque es un tema que a mí me fascina y me ayuda mucho a comprender lo que ocurrió. Llevo más de 20 años, desde el año 97, investigando a fondo, aunque mi interés ya venía de antes. Y al cabo de los años pues he ido encontrando más y más pistas y pruebas de quiénes eran la gente pequeña, ¿no? ¿Por qué luego surgieron hombres más grandes como nosotros? Precisamente por esas mezclas, por un fenómeno antropológico. Pero bueno, no quiero extenderme más, así que gracias por estar ahí escuchando. Dejadme vuestros comentarios, lo que pensáis. Espero haber resuelto algunas de vuestras dudas. Ya sabéis que todas las genéticas humanas están caídas y la única genética que merece la pena realmente es ese bebé divino que tiene que crecer dentro de nosotros como verdadera inteligencia rectora y al cual debemos abrir la puerta, nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.